Hola, tras haber comentado el concepto de Estado, entre otros, a continuación en este vídeo vamos a ver los principales tipos existentes. Es verdad que estos varían según los criterios que usemos, pero vamos a ver los más comúnmente usados y que debéis de recordar. Empezamos. A la hora de ver un Estado, ya se saben que no son todos iguales, como aparece escrito. Hay muchos, como en cualquier familia. En este caso de estados. Vamos a ver las diferencias principales que hay entre los estados del mundo. Algunos se basan en ideas democráticas, es decir, el gobierno del pueblo, es lo que significa ese concepto de democracia, de democrático. Eso significa que el poder lo tiene, por lo tanto, la nación, la comunidad que conforma ese estado. Eso significa que ellos deciden mediante sufragio, que debe ser extendido a toda la ciudadanía para que sea realmente el poder de ese pueblo y para evitar la concentración de ese poder en unas pocas manos, se acuerda la división de los poderes. Estando establecido además como uno de los rasgos fundamentales de estos estados democráticos el sometimiento de todos los que conforman ese estado a la ley, es decir, la ley es igual para todos. Frente a este estado, que se denomina estado democrático, estaría lo que se llama un estado autocrático. En un estado en el que no se persigue la participación de los ciudadanos, ni la separación de poderes, ni ese estado de derecho, sino que yo tengo todo el poder, una oligarquía o un grupo reducido, entonces, frente a este estado democrático hablaríamos de un estado autoritario. Frente a estos dos tipos de estados que se basan en la participación de los ciudadanos, de los miembros de ese estado, vemos que existen otros tipos de estado según otros criterios, como por ejemplo el criterio de el jefe de ese estado. Cuando el jefe del estado es por nacimiento, es la monarquía. Claramente, aquellos que cogen este sistema piensan que es el mejor, frente a aquel en el cual los ciudadanos escogen al que creen que será el mejor jefe de Estado mediante esas elecciones o sufragios. Claramente esta es una república. En España hemos tenido ambos sistemas, aunque actualmente el existente es una monarquía, aunque con una serie de adjetivos como parlamentaria y constitucional. Siguiente tipo de Estado, usando en esta ocasión otro criterio, sería aquellos en función de la religión, de la relación entre el Estado, esa relación entre el Estado y la religión. Cuando es la religión quien controla el Estado, se llamaría un Estado teocrático. Frente a este, nos encontramos, totalmente opuesto a este, un Estado en que la religión está separada totalmente del Estado. Es decir, el Estado no tiene una religión oficial. En este caso, hablaríamos de que es un Estado laico. Y dentro de estas categorías, relación entre Estado y la Iglesia, la religión, tendríamos que considerar lo que se llama un Estado confesional. ¿Qué quiere decir esto? Es que no hay una relación, hay un tipo de religión oficial en el Estado, pero sí hay relaciones entre el Estado y instituciones religiosas, por ejemplo, mediante acuerdos, beneficios, etc. El ejemplo más claro en el caso sería nosotros mismos, el Estado español, en el cual podemos ver cómo en la educación religiosa, en la educación pública existen asignaturas de religión pagadas por el propio Estado. Es decir, esto se acordó en el Concordato del 79 y el acuerdo entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica y el Estado, por lo cual
igual que existen otra serie de acuerdos con otras religiones, nosotros deberíamos de situarnos dentro de un estado aconfesional. Siguiendo estas tipologías, la siguiente nos lleva a hablar de que hay algunos estados que defienden que una función del Estado es tener un interés social, es decir, preocuparse por el bienestar de la comunidad, un bienestar social de esta comunidad. Es un estado social, un estado del bienestar, pero no todos los estados defienden que este es un objetivo del propio estado, ese interés por los miembros de esa sociedad. Otros defienden que o no lo hacen porque piensan que el Estado no tiene esa función o no puede hacerlo por la escasa la limitación de recursos de esos estados. En muchos de los estados del denominado tercer mundo o en vía de desarrollo, esta es la situación. En muchos casos, por no poder tener ese interés por la escasa fuerza del propio Estado. Una vez vistas estas tipologías en función de estos criterios, hay una muy importante a considerar todavía. Sería que en los grandes estados, para poder organizar ese territorio, se ha estructurado en unidades más pequeñas, como las provincias en España, las autonomías, departamentos, cantones, etc. Esto ha provocado plantearse una serie de preguntas y diversas respuestas en función de cómo se organiza la administración, la parte política también de esos territorios. Ejemplo, aquí tenemos un mapa de España con la gran diversidad, el gran tamaño de este estado, el estado español. Eso nos lleva a que muchas de las poblaciones sean muy diferentes. Si situamos el gobierno central localizado en Madrid, conlleva que esa administración central está muy lejos de esas comunidades. Eso plantea la pregunta de la dificultad para conocer los problemas concretos de cada zona y tomar las medidas correctas. Y se ha planteado inherentemente a este problema, que en el caso de estados aún mayores será mayor, si se debería tener más fuerza las instituciones centrales o las instituciones que hay locales más cercanas a las diferentes zonas, espacios de ese territorio. Aquí tenemos algunas de las respuestas. El ejemplo visto paradigma sería Francia. Aquí tenemos a su presidente. Aquí tenemos su capitalidad, su capital, París, donde está la mayoría de las instituciones centrales de la administración francesa. En el Estado francés se decidió por un gobierno centralizado. ¿Qué quiere decir eso de un gobierno centralizado en París? Eso significa que la administración central controla todo el territorio y las diferentes administraciones locales dependen siempre en última instancia de esa administración central que supervisa, controla y dirige todos los diferentes departamentos o territorios del Estado francés, teniendo escasas competencias o limitadas siempre en el ámbito regional frente al central. Por eso se llama centralizado, por el control férreo de la administración central. Frente a este ejemplo, nos encontramos un estado descentralizado en el caso de Alemania. Aquí tenemos a su canciller Angela Merkel, en el cual nos encontramos con que Alemania, que en su estado, vamos a encontrar un estado descentralizado. Tenemos un gobierno central con importantes competencias, pero limitadas a unos aspectos concretos. Luego tenemos una administración regional en las diferentes zonas en que se organiza, en el cual tienen competencias propias aparte de las que tiene la administración central. Las de la administración central, limitadas y con una extensión a todo el territorio de Alemania, frente a la administración regional que tiene unas competencias propias, amplias, pero que se circunscriben a los diferentes territorios, con funcionarios propios dependientes de esta administración regional. Es decir,
Todo esto regulado por la Constitución alemana, en este caso. Se ve claramente la diferencia frente a la centralizada. Aquí las diferentes administraciones regionales tienen mayor fuerza y autonomía para responder a los problemas locales. Aquellos que piensan que esto es más útil consideran que este Estado es más efectivo. Aquellos que piensan que esta división supone una menor efectividad consideran que este tipo de Estado, el descentralizado, es menos efectivo y práctico que el centralizado para dirigir los grandes estados. En el caso de España, ¿cuál es nuestra opción? Partiendo de que la ley suprema en nuestro caso es la Constitución del 78, que tenemos una inmensa diversidad, con un Estado que es democrático, un Estado que es monárquico, parlamentario, con una división de poderes, un Estado que es, como hemos visto, aconfesional también. Pero respecto a la organización, ¿cuál es la opción tomada por España? La opción tomada en la Constitución es el denominado Estado autonómico, a una situación intermedia entre un Estado centralizado y descentralizado. El Estado central, la Administración central, cede grandes competencias a las autonomías, casi tantas y en algunos casos más que algunos estados federados descentralizados, pero en última instancia estas competencias han sido cedidas. Esto lleva inherente que pueden ser supervisadas y solicitada su devolución por las instituciones centrales. Lo hemos visto hace poco tiempo, estos últimos años, con el famoso artículo 155 de la Constitución, que señala precisamente la diferencia entre un Estado federal descentralizado y el Estado autonómico español, que plantea una diferencia importante. Espero que tengáis claras las diferentes tipologías o tipos de Estado y en cuál se debe situar el Estado español.